Está decidido. Tu hermana se merece más la casa del lago, declaró papá en la lectura del testamento. No discutí. Simplemente abrí mi computadora portátil y les mostré quién había estado pagando la hipoteca durante los últimos 5 años. Mamá empezó a llorar cuando... La casa del lago siempre había sido la joya de la corona de nuestra familia, enclavada a la orilla del lago Windsor. Sus tejas de cedro desgastadas y su porche envolvente habían adornado innumerables fotos familiares y tarjetas navideñas. 3 generaciones de los Winter habían pasado veranos allí, viendo los atardeceres pintar el agua de oro mientras tramaban sus futuros. Me ajusté mi blazer, simple, negro, de buen gusto, mientras entraba a la oficina del abogado. Mi hermana, Audrey, ya estaba allí, por supuesto, luciendo algo de diseñador e inapropiado para una lectura de testamento. Papá se sentó a su lado, con su cabello plateado perfectamente peinado, mientras mamá se secaba los ojos secos con un pañuelo monogramado. Eran nada sino comprometidos con las apariencias. Catherine, papá asintió secamente. Llegas tarde. Por 2 minutos respondí, tomando asiento frente a ellos. Tráfico del aeropuerto. Todavía vuelo comercial. Audrey arrugó la nariz. Dios, eso debe ser horrible. No me molesté en decirle que había volado en privado, en el jet de mi compañía. No es que ellos lo supieran. Todos pensaban que yo seguía luchando con mi pequeña startup tecnológica, tratando de triunfar en un mundo de hombres. Así lo llamaba siempre papá, generalmente mientras me sugería que fuera a trabajar para él en su lugar. El señor Davidson, el abogado de la familia, se aclaró la garganta. Ahora que estamos todos aquí, podemos empezar. Se ajustó sus gafas de alambre, barajando papeles de forma importante. Como saben, estamos aquí para discutir la distribución de activos tras la jubilación de Harold Winter. Semi-jubilación, corrigió papá rápidamente. Solo estoy reestructurando las cosas. ¿Verdad? Porque haber tenido un derrame cerebral el mes pasado y ser forzado a renunciar era parte de su plan maestro, por supuesto. Davidson continuó sin problemas. El punto principal de discusión es la distribución de la propiedad, específicamente la propiedad de Lake Windsor. Ah, ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. La casa del lago había estado en nuestra familia por generaciones, pasada de padre a hijo, hasta que mi abuelo tuvo la audacia de producir solo a mi padre, quien a su vez tuvo la desgracia de tener 2 hijas. He pensado mucho en esto, papá comenzó, usando su voz de CEO, esa que había aterrorizado a las salas de juntas durante 30 años. La casa del lago es una responsabilidad importante. Necesita a alguien que entienda su herencia. Contuve una sonrisa. Herencia. Así llamaba a las membresías del club de campo, las fiestas de verano en el yate, la cuidadosa cultivación de las conexiones adecuadas. No importaba que la propiedad hubiera sido hipotecada hasta el tope hace 5 años, cuando su empresa atravesó aguas turbulentas. Aguas que se había negado a ver venir. Por lo tanto, continuó, está decidido. Audrey se merece más la casa del lago. Audrey se pavoneó, ya redecorando mentalmente. Mamá sorbió apropiadamente en su pañuelo. Después de todo, añadió papá, mirándome, estás tan ocupada con tu proyecto en la ciudad. No tendrías tiempo para las responsabilidades de mantener una propiedad así. Mi proyecto. Mi empresa tecnológica de rápido crecimiento que había revolucionado la inteligencia artificial en la atención médica. La que me había convertido en multimillonaria antes de los 40. No es que se hubieran molestado en leer ninguno de los artículos de noticias de negocios al respecto. Además, Audrey sonrió con suficiencia, prácticamente ya vivo allí. Todos esos eventos benéficos que organizo, las conexiones que mantengo. Las fiestas salvajes que organizas cuando papá no está mirando, le dije útilmente. Las que salieron escritas en las columnas de chismes el verano pasado. Se sonrojó. Eso fue un evento de networking. Si tú lo dices. Abrí mi computadora portátil, escribiendo mi contraseña. Pero antes de continuar, hay algo que probablemente deban saber sobre la casa del lago. ¿Qué hay que saber? Papá lo desestimó con un gesto. Se la doy a Audrey. La decisión está tomada. En realidad, giré mi pantalla, no puedes regalar algo que no posees. Los registros de propiedad llenaron la pantalla. Claros, oficiales,
innegables. Propietaria, Catherine Winters. A partir de hace 5 años. ¿Qué? ¿Qué es esto? La cara de papá pasó de confiada a confundida a un rojo alarmante en segundos. Registros de propiedad, dije con calma. De cuando el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca. ¿Recuerdas ese verano, papá? Cuando la empresa estaba en problemas y habías apalancado todo, incluyendo la casa del lago. El pañuelo de mamá cayó al suelo. La boca perfecta de Aurey se quedó abierta de forma poco atractiva. Eso es imposible. Papá balbuceó. ¿El banco? ¿Arreglamos algo? No, papá. Yo arreglé algo. Compré la hipoteca, la pagué, transferí la escritura a mi nombre. Todo mientras tú estabas ocupado diciéndoles a todos que lo habías manejado, como siempre. El señor Davidson se aclaró la garganta de nuevo. Puedo confirmar que estos registros son precisos. La propiedad de la que Windsor ha estado bajo la propiedad de la señorita Catherine Winter durante los últimos 5 años. Pero ¿por qué no dijiste nada? Mamá finalmente encontró su voz. ¿Me habrías escuchado? La miré a los ojos. ¿Cuándo me has escuchado alguna vez sobre algo importante? El silencio que siguió fue pesado con décadas de logros desestimados y advertencias ignoradas. No puedes hacer esto. Audrey se puso de pie, su vestido de diseñador crujiendo dramáticamente. Papi, dile que no puede hacer esto. En realidad, sí puede, intervino Davidson. Y dado que el historial hipotecario de la propiedad muestra múltiples pagos atrasados antes de la adquisición por parte de la señorita Winter, es muy posible que la salvara de la posesión bancaria. Cerré mi computadora portátil en silencio. He mantenido la propiedad, pagado los impuestos, incluso mantuve al viejo señor Jenkins como jardinero. Aunque dupliqué su salario y le di seguro médico. ¿Has estado pagando a Jenkins? Papá parecía que podría tener otro derrame. Pero le he estado enviando cheques, que él ha estado devolviendo a tu cuenta, terminé, bajo mis instrucciones. Quería ver cuánto tiempo te llevaría darte cuenta. 5 años, papá. 5 años de cheques devueltos, y nunca revisaste las cuentas ni una sola vez. Mamá empezó a llorar entonces. Lágrimas de verdad esta vez, no el tipo decorativo que solía emplear en funciones del club de campo. Pero ¿qué pasa con mis fiestas de verano? Audrey gimió. Mis conexiones sociales. ¿Te refieres a las fiestas que casi hicieron que la propiedad fuera incautada por la policía 2 veces? Haré una ceja. Los eventos de networking, que llevaron a 3 demandas que silenciosamente resolví. Se hundió de nuevo en su silla, de repente luciendo muy joven y muy perdida. La casa del lago no es un juguete, dije en voz baja. No es un símbolo de estatus ni un lugar de fiesta. Es la última pieza de nuestra verdadera herencia familiar, antes de que todo se tratara de apariencias y ascenso social. Y la protegí. Justo como intenté proteger a la empresa antes de que papá dejara de escuchar mis advertencias sobre la transformación digital. Mi empresa está bien. Papá espetó, pero sin su convicción habitual. Las acciones de tu empresa cayeron un 60% el último trimestre, corregí. Estás perdiendo cuota de mercado frente a competidores centrados en la tecnología. Por eso compré la participación mayoritaria la semana pasada. Esa era la otra bomba que había planeado soltar hoy. Mejor sacarlo todo a la vez. ¿Tú qué? Papá se agarró a los reposabrazos de su silla. Podemos discutir la empresa más tarde. Me levanté, recogiendo mis cosas. Por ahora, centrémonos en la casa del lago. Le pediré a mi asistente que envíe el calendario de verano. Todos siguen siendo bienvenidos a usarla, bajo supervisión adecuada, con acuerdos firmados sobre responsabilidad y expectativas de comportamiento. Como niños. Audrey escupió. Nos estás tratando como niños. No, me dirigí a la puerta. Les estoy tratando como los adultos irresponsables que han demostrado ser. El señor Davidson enviará la documentación. Ah, y Audrey, la próxima vez que quieras organizar un evento de networking, intenta hacer networking de verdad. Tus seguidores de Instagram no cuentan como conexiones de negocios. Los dejé allí, rodeados de sus suposiciones destrozadas y su orgullo desmoronándose.
A través de la ventana, podía ver el lago a lo lejos, sus aguas tranquilas e inmutables, al igual que la verdad que había estado protegiendo todos estos años. Porque a veces, la mejor venganza no es solo poseer algo. Es ser la única que verdaderamente entendió su valor en primer lugar. El trayecto hacia la casa del lago se sentía diferente ahora que todo estaba a la vista. Mi Tesla se deslizó silenciosamente por las familiares curvas de Lake Windsor Road, pasando las puertas que ahora tenían discretamente instalado el sistema de seguridad de mi empresa. El señor Jenkins esperaba al final del camino de entrada, su rostro curtido se abrió en una cálida sonrisa. Señorita Catherine se tocó la gorra. Han estado llamando sin parar. Esperaba eso. Le entregué un café, su pedido habitual del tostador artesanal del pueblo. ¿Alguna emergencia real? Bueno, se rió entre dientes, la señorita Audrey intentó entrar con un camión de mudanzas esta mañana. Dijo que estaba reclamando su propiedad legítima antes de que pudieras cambiar las cerraduras. Las cuales ya estaban cambiadas la semana pasada, terminé, recordando la notificación de actualización de seguridad en mi teléfono. ¿Cómo se lo tomó? Tuvo un buen berrinche. Amenazó con llamar a la policía hasta que le mostré el nuevo registro de propiedad y los protocolos de seguridad. Luego salió a toda velocidad en su coche elegante, esparciendo grava por todas partes. Sacudió la cabeza. Tu padre apareció hace aproximadamente una hora. Está esperando en el porche. Por supuesto que lo estaba. Papá siempre había tratado el porche envolvente de la casa del lago como su sala del trono personal, celebrando audiencias mientras contemplaba su dominio. Excepto que ya no era su dominio. Gracias, Howard. Tómate la tarde libre. Pago completo, por supuesto. En realidad, vaciló, prefiero quedarme por si vuelven. Asentí, comprendiendo su lealtad. Me había visto crecer aquí, me había enseñado a pescar desde el muelle privado mientras Audrey se quejaba del olor. Él fue quien me alertó discretamente cuando papá empezó a faltar a los pagos de la hipoteca hace 5 años. Papá se puso de pie mientras me acercaba, tratando de mantener su postura de CEO a pesar del ligero temblor en su mano izquierda, un remanente del derrame que fingía que no había cambiado todo. Catherine comenzó, luego se detuvo, observando mi apariencia. El sencillo blazer del que se había burlado antes era Armani. Las prácticas bailarinas eran lowboating. Pequeños detalles que hablaban de riqueza, riqueza real, no el estilo de vida apalancado que él mantenía. Te ves exitosa, dijo finalmente. Soy exitosa, papá. Simplemente nunca te molestaste en darte cuenta. Se hundió en una de las sillas Adirondack hechas a mano, las que había mandado hacer especialmente por artesanos locales, reemplazando los llamativos muebles importados que Audrey había insistido en tener. La empresa dijo, mirando hacia el lago. ¿De verdad compraste la participación mayoritaria? 47% de las acciones con derecho a voto. Tomé la silla frente a él. Otro 15% en acuerdos de representación con miembros de la Junta que han perdido la fe en la dirección actual. ¿Perdido la fe? Su voz se quebró. Yo construí esa empresa. Y luego dejaste de construir. Dejaste de innovar. Te negaste a ver que el mercado estaba cambiando. Saqué mi tableta, mostrando los estados financieros de la empresa. Mira estos números, papá. Míralos de verdad. Lo hizo, y vi el momento en que la realidad finalmente rompió su negación. La disminución de las ganancias, la pérdida de cuota de mercado frente a competidores centrados en la tecnología, la brecha de innovación que se estaba convirtiendo en un abismo. No es demasiado tarde, dije en voz baja. La empresa tiene buenos cimientos. Una base sólida. Solo necesita evolucionar. Bajo tu liderazgo, dijo amargamente. Bajo un liderazgo competente. Algo que tú solías entender antes de que empezaras a preocuparte más por tu handicap de golf que por los informes trimestrales de I y de eso le llegó. Se había perdido 3 reuniones de la Junta solo este año, todas por torneos de golf. Y la Casa del Lago, señaló a nuestro alrededor, fue solo otra adquisición hostil. No, papá. Esto fui yo protegiendo nuestro verdadero legado. El único lugar en nuestra familia que aún significaba algo verdadero. Me puse de pie, caminando hacia la barandilla del porche.
¿Recuerdas enseñarme a navegar allí, antes de que Audrey convirtiera el muelle para barcos en un bar de cócteles flotante? Sonrió a pesar de sí mismo. Eras natural. Tan enfocada, tan decidida a entender cada detalle. De la misma manera en que estaba enfocada en advertirte sobre las brechas tecnológicas de la empresa, sobre los cambios del mercado que ignoraste. La sonrisa se desvaneció. Catherine, intenté decirte. Papá, durante años lo intenté. Pero tú y Audrey estaban demasiado ocupados jugando a ser aristócratas para ver lo que estaba pasando. Los pagos de hipoteca perdidos, la disminución de la cuota de mercado, los competidores devorando tu negocio principal. ¿Así que simplemente te hiciste cargo? ¿Compraste todo en secreto a nuestras espaldas? No me giré para enfrentarlo. Primero construí algo propio. Hice mi propia fortuna, mi propio nombre. Luego protegí lo que importaba mientras tú estabas ocupado fingiendo que nada necesitaba ser protegido. Mi teléfono vibró. Una notificación del sistema de seguridad. Audrey ha vuelto. Con mamá esta vez. El Mercedes subió por el camino de entrada momentos después, la grava crujiendo bajo neumáticos caros. Mamá salió primero, todavía secándose los ojos. Audrey subió corriendo los escalones, sus tacones de diseñador peligrosos en las tablas de madera. ¿Cambiaste también los códigos de acceso al muelle?, preguntó. Mis amigos vienen este fin de semana para la regata. ¿Te refieres a las partidas de póker ilegales que has estado organizando en mi barco? Haré una ceja. ¿Las que violaron 3 leyes estatales de juego? Se desinfló ligeramente. Eran oportunidades de networking. Eran riesgos estúpidos que podrían habernos costado todo, de nuevo. Saqué otra tableta, mostrando fotos de vigilancia. Como estas pequeñas reuniones. Las que incluían ciertas sustancias controladas siendo distribuidas. Mamá jadeó. Audrey se puso pálida. He pasado 5 años protegiendo esta propiedad, continué. De la incautación bancaria, de redadas policiales, de tus desastres de networking. Y ahora, señalé a nuestro alrededor, ahora va a ser lo que siempre debió ser. Un legado familiar, no un lugar de fiesta. Pero es verano. Audrey gimió. La temporada social está cancelada, terminé, al menos tu versión de ella. La Casa del Lago seguirá albergando eventos. Recaudaciones de fondos benéficas, las de verdad, no deducciones fiscales. Simposios medioambientales. Programas de vela para jóvenes. ¿Programas de vela? Papá levantó la vista bruscamente. ¿Cómo los qué? Como los que tú solías dirigir, asentí. Antes de que todo se tratara de estatus en lugar de sustancia. Mamá se hundió en una silla, mirando a su alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. Los jardines cuidadosamente mantenidos, la arquitectura histórica preservada en lugar de modernizada, los sutiles sistemas de seguridad que lo protegían todo. ¿Has estado manteniendo todo?, dijo suavemente. ¿Todo este tiempo? Alguien tenía que hacerlo, respondí. Alguien tenía que recordar lo que este lugar realmente significaba. Audrey abrió la boca, probablemente para protestar de nuevo, pero una conmoción desde el camino de entrada la interrumpió. Un grupo de niños, tal vez de 12 o 13 años, estaban saliendo de una camioneta marcada como Lake Windsor Youth Sailing Academy. Justo a tiempo. Consulté mi reloj. La primera clase del programa de verano. ¿Programa de verano? Papá se puso de pie, observando a los niños poniéndose emocionados los chalecos salvavidas. ¿De verdad estás enseñando a los niños a navegar? Sí. Empezando por aquellos que nunca antes pudieron permitirse el acceso al lago. Sonreía Howard, que ya se dirigía a ayudar con los barcos. Algunas cosas valen más que el estatus social, papá. Algunos legados son más que solo dinero. La risa de los niños se extendió por el agua, brillante y real y llena de posibilidades, justo como solía ser la Casa del Lago antes de que todos creciéramos y olvidáramos lo que importaba. Pueden quedarse, les dije a mi familia. Observen lo que este lugar debe ser. O pueden irse y seguir fingiendo que nada ha cambiado. Su elección. Porque a veces la mejor venganza no es solo tomar el control. Es restaurar algo a su verdadero propósito, incluso si otros han olvidado cuál era ese propósito.
3 meses después de la revelación en la oficina del abogado, el lago Windsor brillaba bajo un perfecto atardecer de verano. El sonido de la risa de los niños se mezclaba con el suave batir de las olas contra el muelle, tan diferente del bajo retumbante de las fiestas de Audrey que solía resonar por el agua. Me detuve en el porche, observando cómo la última clase de vela del día regresaba a la orilla. Howard Jenkins supervisaba mientras los niños guardaban correctamente su equipo, enseñándoles el mismo respeto por el equipo y la tradición que una vez me había enseñado a mí. Son buenos chicos, dijo una voz familiar detrás de mí. Aprenden rápido. Me giré para encontrar a papá observando la escena, apoyado ligeramente en su bastón, una concesión a la realidad que finalmente aceptó después del segundo susto de derrame cerebral menor. Aprecian la oportunidad, respondí, a diferencia de algunas personas que la dieron por sentado. Asintió lentamente, dejándose caer en una de las sillas Adirondack. Como di por sentada la empresa. Eso era nuevo. Que papá admitiera errores no era exactamente una tradición familiar. La reunión de la junta salió bien hoy, dije, tomando la silla a su lado. El plan de integración tecnológica está adelantado. Eso he oído. Logró una pequeña sonrisa. La acción ha subido un 30% desde que te hiciste cargo. Los mismos analistas que solían besar mis zapatos de golf ahora te llaman líder visionaria. Es curioso cómo funciona eso. Sabes, se giró para mirarme, en realidad leí tu propuesta original. La que enviaste hace 3 años, advirtiendo sobre nuestra brecha tecnológica. ¿Te refieres a la que desestimaste como pánico innecesario y pensamiento excesivo femenino? Se estremeció. Estaba equivocado. Sobre todo. La empresa. La casa del lago. Tú. Antes de que pudiera responder, el sonido de neumáticos sobre grava anunció otra llegada. El Mercedes de Audrey se detuvo, pero algo era diferente. En lugar de su atuendo de diseñador habitual, llevaba ropa de negocios casual simple. Su cabello estaba recogido de forma práctica, y llevaba una computadora portátil en lugar de un bolso de diseñador. Perdón por llegar tarde, exclamó, subiendo rápidamente los escalones. La clase de codificación se extendió. Haré una ceja. Clase de codificación. Se sonrojó ligeramente. Después de todo, empecé a tomar algunos cursos. Pensé que debería entender lo que realmente está pasando en la empresa, en lugar de solo planear fiestas. Hizo una pausa. El instructor dice que tengo talento para el diseño de interfaz de usuario. Lo tiene, confirmó papá. Ha estado ayudando al equipo técnico a hacer que los nuevos sistemas sean más fáciles de usar. Resulta que todos esos años de redes sociales le enseñaron algo útil sobre cómo interactúan las personas con la tecnología. Estudié a mi hermana, viéndola claramente quizás por primera vez. La artificialidad practicada se había ido, reemplazada por algo casi genuino. Los chicos del programa de verano te echan de menos, llamó Howard desde el muelle. Dijeron que prometiste enseñarles sobre sistemas de navegación digital. Audrey realmente se iluminó. ¿Es cierto? Traje los modelos de demostración. Se apresuró hacia el muelle, sus zapatos prácticos manejando los escalones de madera con facilidad. Está diferente, dije en voz baja. Todos lo estamos, respondió papá. Tuvimos que estarlo. No nos dejó mucha opción. Mamá apareció desde adentro, llevando una bandeja de limonada. No los cócteles elegantes en los que solía insistir, sino la misma receta que hacía la abuela. La documentación de la fundación está lista, dijo, dejando la bandeja. El Fondo de Educación para Jóvenes de Lake Windsor. Becas completas para programas de vela y tecnología. Sonrió ligeramente. Incluso convencí a las damas del club de campo para que donaran. Es sorprendente lo interesadas en la educación que se volvieron cuando se dieron cuenta de que ahora eres una de las mujeres más ricas del estado. Tomé un vaso de limonada, observando cómo Audrey preparaba su demostración en el muelle. Los niños se reunieron a su alrededor, genuinamente interesados mientras explicaba cómo funcionaban los sistemas de navegación modernos. Sabes, dijo papá pensativamente, nunca te conté sobre mi padre, tu abuelo, y cómo consiguió la casa del lago. La heredó, dije, como tú ibas a heredarla. No. Papá negó con la cabeza. La compró. En secreto.
Mientras todos pensaban que estaba fracasando en los negocios. Construyó algo nuevo mientras la familia pensaba que los estaba avergonzando. Me miró. ¿Te suena familiar? Recordé las viejas fotos en la biblioteca, las que yo sí había estudiado mientras Aurey usaba la habitación como fondo para sus selfies. Abuelo William. Al que llamaban Wild Will, porque invirtió en automóviles cuando todos los demás todavía apostaban por los caballos. El mismo papá asintió. Esperó hasta el momento perfecto, luego les mostró a todos quién realmente había entendido el futuro. Suspiró. Olvidé ese legado. Me atrapé en mantener en lugar de construir. Pero tú eres más como él que nadie. Desde el muelle llegó un coro de wow, mientras Aurey demostraba algo en su tableta. Howard estaba cerca, sonriendo orgullosamente a su nueva tanda de estudiantes. El programa de otoño comienza la próxima semana, dije. Estamos añadiendo clases de codificación a las lecciones de vela. Enseñando a los niños que la tecnología y la tradición pueden trabajar juntas. Integración e innovación, reflexionó papá. Justo como lo que estás haciendo con la empresa. Hablando de la empresa, saqué mi tableta, la junta aprobó mi nueva propuesta. Vamos a crear una división de patrimonio. Preservando lo mejor de nuestra historia mientras construimos para el futuro. Necesita un director. Se enderezó. Catherine. Alguien que entienda tanto de dónde venimos como a dónde necesitamos ir. Alguien que ha aprendido de la manera difícil lo que sucede cuando dejas de innovar. Deslicé la tableta hacia él. Interesado, la tomó con las manos ligeramente temblorosas. ¿Confías en mí? ¿Después de todo? La confianza se gana, dije firmemente. Igual que el respeto. Igual que el éxito. Me enseñaste eso una vez. Antes de que lo olvidaras tú mismo. Mamá apareció con más limonada justo cuando los estudiantes de Audrey estallaron en aplausos. El atardecer pintó todo de oro, el agua, el muelle, las tejas familiares de la casa que había visto a generaciones de los Winter aprender, fracasar y crecer. Encontré algo en la biblioteca, dijo mamá suavemente, sacando una vieja fotografía. Del día en que tu abuelo compró la casa del lago. La foto mostraba a William Winters de pie orgullosamente en estos mismos escalones del porche, con una sutil sonrisa en sus labios. Detrás de él, su propia familia observaba con expresiones mixtas de sorpresa y respeto naciente. La historia se repite, dijo papá, mirando de la foto a mí. Solo si aprendemos de ella, respondí. Abajo en el muelle, Audrey estaba terminando su lección. Los niños ayudaron a empacar el equipo, mostrando el mismo cuidado que Howard me había enseñado años atrás. Una joven se quedó rezagada, mirando la casa con ojos soñadores. Eso será tuyo algún día, le dijo Howard, siguiendo su mirada. Si trabajas duro y aprendes bien. La señorita Catherine demostró que aquí todo es posible. Sonreí, recordando haber sido esa niña, teniendo esos sueños. La casa del lago siempre había sido mágica, no por su valor monetario o estatus social, sino por su capacidad de inspirar, enseñar, transformar. La próxima reunión de la junta es el jueves, le dije a papá. La presentación de la división de patrimonio es lo primero en la agenda. Asintió, una chispa familiar de propósito regresando a sus ojos. Estaré listo. Sé que lo estarás, dije. Solo recuerda, ya no estamos en el negocio de mantener. Estamos en el negocio de construir. Mientras el sol se ponía en otra noche de Lake Windsor, vi a mi familia encontrando lentamente su verdadero propósito. Mamá organizando programas educativos en lugar de eventos sociales. Audrey enseñando en lugar de ir de fiesta. Papá aprendiendo a construir de nuevo en lugar de solo preservar. A veces, la mejor venganza no es solo demostrar que la gente está equivocada. Es ayudarlos a que estén en lo correcto. Y mientras la última luz pintaba el lago con tonos de posibilidad, supe que el abuelo William habría aprobado. Porque el verdadero legado no se trata de lo que posees. Se trata de lo que construyes, lo que enseñas y lo que dejas mejor de lo que lo encontraste. Para eso siempre estuvo destinada la casa del lago. Eso fue lo que finalmente todos aprendimos.